Buenas noches, amigos, hermanos, ¿cómo estamos? Un domingo más acá, gracias a Dios. Todo bien, la familia bien. Espero que se encuentre bien, ustedes también, con salud y dispuesto, ¿no?, a escuchar un poquito más un mensaje, un compartir de lo que estamos estudiando, de los libros de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Entonces espero que tenga ahí un tiempecito, que se pueda detener y meditar junto conmigo y aprender algunas lecciones, ¿no?, que Pablo está tratando de enseñar a la iglesia de Corintios y a nosotros a la vez también a través de la palabra del Señor. Y vamos juntos entonces a meditar en ese mensaje. Ven conmigo. Bueno, la semana pasada terminamos el capítulo 2 y hoy vamos a comenzar el capítulo 3. Y Pablo sigue, ¿no?, en su defensa de su ministerio, de su apostolado, frente a la iglesia y frente a algunas falsas acusaciones que le estaban haciendo ante la iglesia de Corintios. Entonces Pablo escribe esa carta como una defensa, ¿no?, de su ministerio, dando las razones por qué creer en él. Y aquí el capítulo 13 ya va a comenzar en esa defensa, ¿no? Vamos a leer para ubicarnos, ¿no?, en la historia y en la carta que Pablo está escribiendo. Él dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo, para que con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no sería más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso, lo que perece, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando con cara descubierta, como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces aquí Pablo comienza a defenderse de manera más fuerte y a tratar de nuevo de hacer la iglesia razonar, pensar. Pablo siempre trata eso, ¿no? Con Gálatas fue igual, su primera carta. Y es interesante que hay un tiempo, ¿no?, desde cuando comenzó la iglesia de Corintios, de su segundo viaje de Pablo, su segundo viaje misionero,
más o menos en el año 46, el año 49 más o menos, cuando comenzó la iglesia en Corinto. Ahí él escribe la primera carta a los Corintios, que fue el año 54 más o menos, y ahora la segunda carta a los Corintios ya el año 56 al año 59 más o menos, después de Cristo. Entonces tuvo ahí 6, 7, casi 10 años entre cuando comenzó la iglesia hasta esa segunda carta. Entonces los corintios conocían a Pablo ya de hace años, cuando Pablo escribe esta segunda carta a ellos. Entonces Pablo aquí trata de dejar en el capítulo 3, dejar algunas cosas bien marcadas para que hacer pensar a la iglesia de Corintios y seguramente a hacernos nosotros pensar en nuestra iglesia, en nuestra vida como iglesia en estos tiempos. Y yo puse acá, dividí en tres temas para que podamos entender de manera más sistemática. Primera cosa que Pablo acá en ese capítulo trata de dejar claro a los corintios, a la iglesia de Corintios y a nosotros a la vez, es que debemos conocernos unos a otros. Lo primero, o sea, ya son casi 10 años que Pablo había comenzado la iglesia y tiene relación con ellos, está en visitas, en cartas. Entonces, Pablo en el versículo 2 y 3 dice lo siguiente. ¿Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, es necesario sermos recomendados a ustedes. Es necesario que alguien escriba quiénes somos o qué hacemos, si somos buenos, si somos malos. O ustedes mismos son nuestras cartas. O ustedes ya nos conocen. Ya tenemos años conociendo. Yo comencé el trabajo ahí. Entonces Pablo está tratando de hacerlo razonar. Nos conocimos. Ustedes me conocen, conocen el ministerio, conocen lo que predicamos, conocen lo que hicimos entre ustedes. Nosotros les conocemos a ustedes de cómo viven, de cómo han recibido el Evangelio. Entonces debemos conocernos unos a otros. Hoy vemos, ¿no?, esas megas iglesias tan grandes que la gente no se conoce. La gente entra callada y sale callada y no conoce a nadie. Por lo mucho a la paz del Señor, a los que están en el camino hasta la silla, hasta la banca, pero no conocen. Ven el pastor nomás predicando el púlpito, pero no conocen, no saben quién son. No saben los gustos, no saben nada uno de otros. Y mucha gente prefiere una iglesia grande porque ahí se esconde. Se puede esconder, él se sienta el último. Es el último que entra, el primero que sale. Nadie lo conoce, nadie sabe quién es. Y eso es muy mal. Pablo está diciendo, ¿necesitamos por si acaso recomendación? ¿Necesitamos carta de recomendación? ¿Necesitamos decir, explicar y recalcar quiénes somos? No, ustedes son nuestras cartas. Ustedes saben quiénes somos. Ustedes saben cómo o qué predicamos a ustedes, cómo vivimos entre ustedes. Ustedes saben, nos conocen, nos dimos a conocer. Conocen nuestros errores, nuestras fallas, conocen lo que tenemos de bueno, conoce el origen de la palabra que les predicamos. Saben que es una palabra garantizada por el Espíritu Santo. Entonces no necesitamos, como algunos necesitan. Algunos necesitan, vemos en los días de hoy, ¿no?, que mucha gente necesita, oye, ¿quién es? Ese pastor que viene, ¿quién es? Y necesitamos recomendación, que nos digan, oye, ese hermano, ¿quién es? ¿Cómo es? No sabemos, no conocemos, necesitamos recomendación. Pero Pablo dice, yo no necesito, ustedes no necesitan recomendación de mí y yo no necesito carta de recomendación de ustedes porque nos conocimos entre nosotros. Entonces Pablo dice y deja claro que es necesario conocerse entre nosotros, conocer los hermanos entre los hermanos, conocer a los líderes, los pastores, hay que darse a conocer. Por eso hay tantos unos a los otros en la palabra de Dios. Por lo menos dice que hay 365 unos a los otros en el Nuevo Testamento. ¿Coincidencia? Unos a los otros al día, ¿no? Durante todo el año.
Varios, amar unos a los otros varias veces, sujetar unos a los otros, exhortar unos a los otros, sujetar unos a los otros. Hay muchos unos a los otros en la palabra porque esa necesidad de conocernos, de estarmos juntos. No solamente de entrar callado y salir callado y que nadie te conozca, nadie sepa quién es, no te conozca sus errores, tampoco conoce sus cosas buenas. Los pastores, los líderes en esos días, menos todavía, más alejados están sus púlpitos altos para que la gente le miren de abajo hacia arriba. Y dice, no, el pastor está ahí, o el apóstol está ahí, el líder está ahí, no lo podemos tocar, él no se deja conocer. La gente no sabe quién es. Piensa muchas veces que es un superhéroe, que nadie le lastima, que todo soporta, y vemos cantidad de líderes, pastores, quitándose la vida por no soportar la presión. ¿Y por qué? Porque no se dan a conocer. No se dejan conocer sus fallas, sus errores. Pablo no temía eso. Dice, necesitamos recomendación. Ustedes no nos conocen. Vivimos entre ustedes. Comimos en sus mesas. Entramos en sus casas. Ustedes saben quién somos. Saben cómo hablamos, cómo nos portamos. Conocen nuestras fallas, conocen nuestras debilidades y conocen nuestras fortalezas también. Entonces es necesario hoy día, más que nunca, conocernos unos a los otros. Principalmente esos tiempos de internet, ¿no? Por internet todo se ve bien. Los que me ven por internet no me conocen. Oye, se parece buena gente. Habla bien, más o menos. O dicen, no, ese no conozco. Pero la gente que me conoce de mi iglesia, saben quién soy, saben mis errores, todo. Mi iglesia de acá, tengo 10 años acá en Pisco. Y la gente de la iglesia me conoce. Y yo trato de presentarme ya como soy. Seguramente no les digo todas las fallas que tengo a la vez para que no se asusten y no me quieran ver. Pero voy al poquito diciendo mis fallas y ellos se van dando cuenta de mis fallas al poquito. Mis errores. También de mis fortalezas, por supuesto. Igual yo a ellos. Les voy conociendo en un té, en un café, en una conversación, en una consejería. Nos damos a conocer. Tanto lo bueno como lo malo. Eso que nos da franqueza, nos hace sinceros, nos hacen verdaderos, no mentiras, no sin conocer. Entonces Pablo está diciendo, ustedes me conocen, es necesario conocernos unos a otros. Santiago 5:16 dice, no, confesaos vuestras ofensas unos a los otros para que sean sanados. Entonces debemos, si no se confiesa nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas a cualquiera, a quien no conocemos, a quien no confiamos. No se confiesa pecados, errores a cualquier persona. Son personas de confianza, personas que convivimos, que estamos juntos como iglesia, como un cuerpo que debe ser la iglesia. Entonces debemos conocer unos a otros y darnos a conocer. Que la gente sepa quién soy de verdad, mis errores, y me acepten como Cristo me acepta. Y yo debo aceptar también a los demás con sus errores y conocerlos. Pablo está diciendo, necesitamos por si acaso carta de recomendación. No, ustedes son nuestras cartas. Ustedes saben quiénes somos. Ustedes pueden decir, no, Pablo es así, es así. Si la gente llega acá en la iglesia y dice, no, Santiago es así, es así, es así. La iglesia va a decir, no. Conocemos a él, sabemos que no es así. O van a decir, sí, de verdad es así, porque lo conocimos y sabemos que es así. Entonces debemos conocer unos a otros. En todo, hermanos, en todo no debemos esconder. La iglesia debería ser un lugar que puedo abrirme y decir quién soy de verdad, no un lugar que tengo que entrar y esconderme. La religiosidad nos hace eso. Hoy la iglesia es el lugar de gente santa, de gente correcta, de gente sin defecto. Entonces yo escondo mis defectos y entro en la iglesia. Que nadie sepa que tengo ese problema, nadie sepa que tengo ese error, que nadie sepa que estoy en esas dificultades. Y no nos damos a conocer, nos escondimos. La iglesia no es para eso. La iglesia es para conocernos unos a otros, amarnos unos a otros, sujetarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. Es para eso la iglesia. Y Pablo está diciendo, ustedes nos conocen. No necesitamos carta de recomendación. Ustedes saben quiénes somos, nosotros sabemos quiénes ustedes son. Y le amamos, le enseñamos, le exhortamos, le corregimos todos esos años. Desde cuando comencé con ustedes,
Yo sé que fui el primero a predicar a ustedes. Soy su padre espiritual y ustedes me conocen. Entonces Pablo está diciendo eso. Y es interesante eso, hermano, la importancia de conocer y de darnos a conocer, no nos escondemos. Tenemos un testimonio fuerte acá con nosotros, una hermana que fue a hacer misiones hace 12 años. Hizo misión conmigo, ahí la conocí y hasta hoy trabajamos juntos. Y ella, con ese deseo de ir a hacer misiones, conversa con su pastor, con su líder, y su pastor no quería que ella fuera. Puso un montón de peros y ella fue venciendo cada pero que el pastor ponía, hasta el último que el pastor no tuvo más que hacer de no dejarla ir, con mucho desgusto, pero dejó que fuera a hacer misiones. Pero la misión, toda la gente, ¿no? Toda persona que quiere hacer misiones ahí, le mandan tres formularios, 3 documentos que tienes que llenar. Entonces un documento es con información personal, entonces yo lleno. Otro documento es para un amigo cercano mío que va a llenar, diciendo cosas sobre mí, y todo carta sellada. Yo no veo lo que ponga mi amigo en esa carta. Y mi pastor también llena un formulario hablando sobre mí, y esa carta es sellada y le mandamos a la misión. Entonces la misión tiene esa información sobre nosotros, sobre mi personal, un amigo cercano y mi pastor. Y resulta que ese pastor escribió su carta y escribió un montón de mentiras, un montón de cosas, ¿no? Porque esa persona es así, y es así. Habló muy mal de esa hermana en esa carta. Resulta que la persona que se quedó a cargo de llevar esa carta a la misión se olvidó de dejar la carta ahí y se fue a su ciudad, que es lejos. Y llegó el tiempo de hacer misiones, la misionera fue, comenzó, y al mes y medio, ya estando ahí en la misión, la gente ya le conocía, la gente ya tenía convivencia con ella, sabía lo que era, lo que no era, todo. Viene la carta del pastor, llega. Y cuando abre la carta y va leyendo, esa persona es así, dice, no, es mentira. Esa persona no es así porque la conocimos. Entonces, hermanos, muchas veces cartas de recomendación no resulta. Son mentirosas, son falsas. Lo mejor es darse a conocer. Lo mejor es abrirse y decir, yo soy así y así, esa es mi debilidad, esa es mi fortaleza. Entonces nos damos a conocer sin necesidad de carta de recomendación. Y al final el pastor se quedó en vergüenza. ¿Por qué? Porque mintió. Y esa persona, esa misionera, no necesitó ninguna carta de recomendación porque su propia vida fue su recomendación. La manera que vivía se dio a conocer. Sus errores, sus debilidades, sus fortalezas igual. Y hasta hoy es una sierva de Dios bendecida, que no necesita carta de recomendación, porque la conocemos, convivimos con ella y se da a conocer. Entonces es muy importante, Pablo deja en claro, es necesario en esos tiempos conocernos unos a otros y darnos a conocer también, sin temor, sin excusas, para que no necesitemos carta de recomendación, como Pablo está diciendo acá. Necesitamos ser más sinceros, sincera, sin pintura, sin retoque. La gente no va a hacer sus videos y rapidito, ¿no? Echa sus cosas, trata de tapar todo lo que está mal, hacerse más bonita, llenar de cera para no transparecer lo que de verdad uno es. Pero en la vida cristiana no debe ser así. No debemos echar maquillaje en nuestra vida cristiana para que parezca más bonita, para que luzca mejor. No, debemos ser sin maquillaje, sin cera, como somos. Y ahí Dios nos va exhortando, Dios nos va ajustando. ¿Cómo? Con nuestros hermanos, dice, entre nosotros, exhortamos unos a otros, amamos unos a otros, sujetamos unos a otros. Y así somos forjados en la vida cristiana. Entonces Pablo deja eso claro, debemos conocernos unos a otros. La segunda lección o el segundo punto que Pablo trata es que el versículo 6 dice, no, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y es interesante porque hay muchas interpretaciones sobre ese texto y muchas malas interpretaciones. Mucha gente que interpreta, que trata de entender ese versículo muchas veces fuera de su contexto. Y ahí vienen los errores, las herejías.
No estoy diciendo que yo tengo la mejor interpretación de todos, porque tampoco no soy el más estudioso que se puede decir, pero según lo que estudié, lo que fui y vi, según la palabra, entendiendo el texto, el griego, comparando con otros textos del mismo Pablo, otras cartas, Pablo acá no está diciendo que esa letra, no, la letra mata. Mucha gente, la ley, ¿no? La ley mata. Pablo no está diciendo que la ley es mala, porque él no iría en contra sus otras cartas, como escribe a Timoteo, diciendo que toda la ley, toda la escritura inspirada por Dios y útil para reprender, redarguir y todo más. Y acá él no iba a decir que es mala ahora. Allá dice que es buena, ahora es mala. Pablo, ¿qué está diciendo? No. Entonces seguramente no está diciendo que la ley es mala. Cuando Pablo dice que la letra mata, y aquí Pablo está hablando de corazón, que ahora lo que él está enseñando, lo que él predicó, no es simplemente letras escritas en tabla de piedra, como fue con Moisés, que subió, recibió las leyes, escribió en piedras, y eso la gente tenía que obedecer. Ahora la ley estaba dentro del corazón, y juntamente con Cristo, con el Espíritu Santo de Dios, entonces ese Espíritu vivifica. ¿Vivifica qué? Esa ley. La ley humana, la ley que se intenta comprender o que se intenta vivir de manera humana por esfuerzo humano, mata. Porque nadie puede cumplirla. Nadie pudo cumplirla. Entonces esa letra mata. Ahora, el Espíritu viviendo adentro de uno hace que esa ley sea vida a través de Cristo. Entonces es bueno entender eso, porque no sacamos del contexto y no sacamos falsas enseñanzas. Entonces Pablo está diciendo, la letra mata, pero el Espíritu sí vivifica. Versículo 7 dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? Entonces él dice, esa ley, ¿no? Esa letra que fue escrita y fue para la muerte. ¿Por qué? Porque el pueblo no pudo vivir. Siempre que se daba la ley, mira, obedecen la ley, miren la ley, obedezcan la ley, y el pueblo no, se iba al otro lado, tenía sus falsos dioses, y venía muerte, y venía plagas, y venía exilio. Entonces nunca pudieron cumplir la ley de piedra, la ley por esfuerzo humano, nunca pudieron. Entonces vino Cristo, y ahora Cristo nos dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vivifica esa ley dentro de nosotros, a través de Cristo. Entonces es interesante pensar eso. Entonces Pablo haciendo esa ley de piedra, ley humana, del esfuerzo humano, mata. No va a servir. Usted va a morir y no va a poder cumplirla. Pero la ley del Espíritu, el Espíritu viviendo dentro de nosotros, entonces vivifica esa ley. Entonces para vida en Cristo Jesús. Entonces ahí sí va a vivir en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces la letra mata, pero el Espíritu vivifica esa ley dentro de nosotros a través de Cristo. Entonces, cuando vivimos esa ley por medio del Espíritu Santo de Dios, hay vida, pues no es esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios. Y es interesante, ¿por qué la ley mata? La ley es muerte. Porque si vamos allá en Deuteronomio, donde están las leyes, ahí Moisés, ¿no? Dejando las leyes al pueblo. Usted no voy a leer todo el capítulo, pero todo el capítulo 28 de Deuteronomio comienza hablando de las bendiciones en obedecer la ley. Usted cumple la ley que estaba en las piedras, los 10 mandamientos, toda la ley que fue dada al pueblo. Entonces había bendición. Entonces, hasta el versículo 1 hasta el versículo 14 es pura bendición en obedecer la ley. Usted obedece y va a tener varias bendiciones hasta el versículo 14. Ahora, del versículo 15 hasta el versículo 68, mira, del 1 al 14 es bendición. Del 15 al 68 es maldición por no obedecer la ley.
¿Y qué sucedió? No obedecieron. Usted va viendo la historia de Israel. Pasó todo lo que el capítulo 28 del versículo 15 al 68 dice. Plagas, muertes, cosas horribles. Usted puede leer en su casa todo el capítulo 28 de Deuteronomio y se va a dar cuenta. ¿Se pudieron obedecer o no? Y lo que pasa si no obedecen. Y son cantidad, pura muerte, puro mal. Hasta el día de hoy vemos cosas que están dichas acá que iban a pasar y están pasando hoy. ¿Por qué? Porque no pueden obedecer la ley. Y los que no tienen Cristo no pueden vivir bajo esa ley. Solamente en Cristo y en Espíritu de Dios nos vivifica. Entonces, no es por nada que Pablo está escribiendo eso. La ley mata, pero el Espíritu vivifica. La ley vivida externamente, humanamente, mata. Nadie pudo, ni el pueblo de Israel mismo pudo, vivir esa ley externa, escrita en piedra. Ahora, a través del Espíritu Santo, esa ley que nos fue escrita en nuestro corazón de carne, dice Pablo, entonces ese Espíritu que vive dentro de nosotros nos vivifica. Porque nos ayuda a cumplir la ley en Cristo Jesús. Cristo cumplió la ley. Entonces yo tengo Cristo, en Cristo cumplo la ley. Entonces es muy importante entender eso y es muy necesario. Si usted quiere vivir y no quiere vivir por la letra que mata, no está diciendo acá, no podemos entender que la letra sea estudiar la palabra. Estudiar mucho la palabra mata. Hay que ser guiado por el Espíritu. Mentira, Pablo no está diciendo eso. Es muy importante estudiar la palabra. Él dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil. Entonces tengo que conocerla, tengo que estudiarla. Pero si trato de vivirla de manera humana, por esfuerzo humano, ella me va a matar porque no voy a poder. Ahora, si a través del Espíritu Santo vivo en Cristo Jesús esa ley, entonces el Espíritu me vivifica. El Espíritu me da vida que está en la ley. Es muy importante entender eso. No es muy fácil, pero es muy importante. Por eso la necesidad de estudiar. Imagina, si yo pienso que la letra mata y el Espíritu vivifica, estudiar la palabra mata, entonces no iba a estudiar, no iba a saber descubrir tantas cosas como descubrí estudiando ese texto. Y es muy importante, muy interesante y nos ayuda bastante, hasta el punto de poder enseñarles, poder compartir con ustedes. La importancia de estudiar la palabra y de entender lo que está diciendo el autor, lo que quería lograr Pablo cuando estaba enseñando eso a los corintios y sacar de ahí enseñanza para nosotros también. Entonces la letra humana, la ley humana, la enseñanza humana, el tratar de vivir la ley humanamente por esfuerzo humano, no vale, va a matar. Pero si a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús somos vivificados en esa palabra, en las enseñanzas de Dios. Entonces Pablo sabía de eso y estaba diciendo, no, ustedes no van a vivir por la ley, no regrese la ley. Por supuesto, ¿no? Como aprendemos antes, habían falsos maestros ahí que estaban diciendo, hay que vivir la ley, hay que cumplir la ley, hay que circuncidarse, hay que hacer eso y eso y eso y eso. Y Pablo está diciendo, oye, esa ley escrita en piedra mata, pero la que está escrita en el corazón, por a través del Espíritu Santo, vivifica. Y ustedes saben de eso, porque Él nos conoce. Entonces, la segunda cosa que Pablo deja bien claro a los corintios. Y por último, tercera cosa, Pablo termina, ¿no?, el capítulo 3 diciendo, solo estaremos libres teniendo el Espíritu Santo en nosotros. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Tratar de vivir esa ley por esfuerzo humano. Moisés, ¿no?, recibió la ley y él dice que cuando él bajaba de la presencia de Dios, su rostro resplandecía, al punto que la gente no podía mirar su rostro de tamaña la gloria por estar en la presencia de Dios. Entonces él tenía que poner un velo para que la gente no le mirara de frente a la cara porque resplandecía. Es como mirarle a la luz, ¿no? Uno no puede estar ahí mirando la luz mucho tiempo, que eso le hace daño. Entonces Moisés se cubría. Pero llegaba un punto que se desvanecía. Esa luz se iba. Regresaba a su rostro normal. Pero Pablo dice que Moisés seguía con el velo para hacer de cuenta que todavía estaba resplandeciendo. Para que la gente le mirara y dice, uy,
Ya se fue, ya se pasó el brillo, ya está normal Moisés. Entonces Moisés, con esa cosa, ¿no?, de seguir resplandeciendo, o que la gente pensara que él seguía resplandeciendo, mantenía su cara cubierta con el velo, para no mostrar lo que de verdad era, como estaba. Y Pablo dice, el pueblo hasta hoy sigue con ese velo, que no quieren ver cómo es de verdad. Pero él dice en el versículo 16, pero cuando se convierta el Señor, el velo se quitará. Entonces solo se quita el velo, solo se quita esa falsa enseñanza, ese error, cuando se convierte el Señor. Cuando uno acepta que Cristo es la revelación, es el Hijo de Dios encarnado, dejado a nosotros, para que podamos a través de Él vivir la ley. Para que la letra no nos mate, como mató, y como sigue matando hoy, los que intentan vivir bajo la ley, no pueden, mueren, se engañan. Entonces, cuando ellos se conviertan al Señor, el velo será quitado. Entonces vamos a poder ver de manera real. Porque donde el Señor, donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Entonces somos libres. ¿Libres de qué? Libres de ese engaño. Libres de esa atadura de la ley escrita en piedra. Y ahora en Cristo podemos vivir la ley, cumplir la ley en Cristo a través de Él. Entonces, no somos libres porque somos buenos o hacemos bien las cosas. Somos libres cuando nos convertimos a Cristo. Él nos da su Espíritu Santo para vivir en nosotros, y el Espíritu quien nos hace libres. El Espíritu nos hace libres. San Juan 14, 15 al 17 dice lo siguiente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús está hablando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros, estará en vosotros. Entonces, mira, está poniendo mis mandamientos, que el que guarda mis mandamientos me ama. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo está diciendo que la letra mata, pero el Espíritu vivifica esa ley en nosotros. Trae vida a esa ley a través de Cristo Jesús. Entonces debemos entender bien. Entonces, solamente vamos a estar libres en Cristo Jesús. Solo hay libertad a través del Espíritu Santo. Donde hay el Espíritu Santo, ahí hay libertad. No es que hay libertad en el sentido que pueda hacer lo que me da la gana. No es que hay libertad de hacerme lo que sea. No. Hay libertad de la ley que mata. Hay libertad del engaño, de la falsa sensación de cumplir la ley. Sabemos que solamente en Cristo podemos cumplir la ley, porque Él cumplió. Entonces, a través de su Espíritu Santo, que Él nos dejó, como leemos ahora ahí, como Consolador, podemos entonces cumplir esa ley a través de Él. Entonces, es muy interesante estudiar e entender cómo Pablo va tratando de dejar claro a los corintios cuál es su mensaje y quién es Él en verdad. Él y sus ayudantes, ¿no? Los que estaban con Él, sus discípulos. Entonces Pablo va aclarando, dejando en claro a la iglesia de Corintios los porqués, cómo es, qué debe ser. Entonces, en ese capítulo Pablo trata de dejar claro a los corintios la mejor manera de hacer lo correcto es vivir guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos lleva a conocernos unos a otros, a darnos a conocer. Somos vivificados por Él, el Espíritu vivifica, y somos libres por Él. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Entonces Pablo deja bien claro eso a los corintios en este capítulo 3, y a nosotros igual también. Debemos conocernos entre nosotros, conocer nuestros líderes, conocer nuestros hermanos y darnos a conocer sin máscara, sin maquillaje, como somos, para entre nosotros nos lapidarnos
entender que esa letra que mata es el intento humano de vivir la ley, el esfuerzo humano, no vale, va a morir, pero el Espíritu vivifica esa ley en nosotros, y teniendo el Espíritu Santo, tenemos libertad, somos libres, libres del pecado, libres de la falsa enseñanza, de los falsos maestros, cuando tenemos el Espíritu Santo. A donde el Espíritu Santo está, hay libertad. Amén, hermanos. Usted puede meditar en esa palabra, leer los pasajes que hablamos y meditar ahí, que el Espíritu Santo te enseñe a ti más de lo que yo te puedo enseñar, porque también hay mucho que aprender, pero el Espíritu Santo mismo te puede aclarar muchas cosas. Que usted tenga una buena semana, mucho bendecida. Seguimos ahí con nuestros trabajos de prevención, el proyecto Protégeme, y el miércoles estamos de nuevo ahí cumpliendo con nuestro plan de batalla para la oración, aprendiendo, y yo estoy aprendiendo mucho, espero que usted también, sobre la oración y la manera más eficaz de orar, y seguimos juntos cumpliendo nuestro papel como iglesia de Dios, orando por otro, esperando que podamos volver a reunirnos, ¿no?, de manera física. Están por abrir ahí, quizás el próximo mes, y podamos regresar ahí a los poquitos a reunirnos como iglesia, y vamos siguiendo adorando y alabando a nuestro Dios. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Dios me lo bendiga mucho y nos vemos pronto en el nombre de Jesús. Hasta luego.